Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bien, 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 Buenas profe. tardes, profesor. ¿Cómo están? Bueno, vamos a empezar. Este es un módulo que se llama Programas de Gobierno, donde básicamente vamos a estar discutiendo un poco y me gustaría la participación de la mayoría de los alumnos porque estamos pocos y esa es una ventaja de poder intercambiar un poco opiniones y consideraciones sobre lo que es un poco las políticas de gobierno, las políticas públicas que vamos a discutir a lo largo de estas, creo que son 3 o 4 clases que tenemos. Me gustaría contar con la ayuda de ustedes. Yo voy a tratar de dar un pantallazo. Ah, me olvidé, no me presenté. Mi nombre es Alejandro Duarte. Yo soy economista. Estoy en el sector público hace casi 30 años. 29 para ser más exacto. Y voy a tratar de compartir con ustedes mi experiencia y sobre todo un poco de las consideraciones generales, porque este tema de las políticas públicas es un tema que tenemos que discutirlo entre todos. Es muy cambiante, depende un poco de la visión que tiene cada uno y me gustaría intercambiarlo, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven la lámina, se están viendo la primera lámina que dice políticas públicas, repasando el concepto de Estado. ¿Se ve eso? Sí, profesor. Bueno, me gustaría también que silencien sus micrófonos y cuando quieran hablar me solicitan nomás la palabra y voy a concederles para que sea más fácil simplemente. Bueno, vamos a ver un poco el concepto de Estado. Cuando trabajamos en el sector público y sobre todo cuando trabajamos en el, digamos, en los diferentes tipos de gobierno que tenemos. En nuestro país ustedes saben que tenemos 3 niveles de gobiernos básicamente. El gobierno central, básicamente que está constituido por los 3 poderes del Estado, los gobiernos departamentales, que es una nueva visión que se hizo a partir de la Constitución 92, y los gobiernos municipales. En ambos, perdón, en los 3 niveles de gobierno se realizan y se planifican políticas públicas, algunas con éxito, otras sin éxito, otras sin sentido, otras con sentido. Y eso es lo que vamos a discutirlo un poco acá para ver cuáles son aquellas políticas que podemos seguir avanzando. Y vamos a poner siempre como ejemplo nuestro país, que es muy particular, muy peculiar y que tiene algunas, digamos, algunos ejemplos que bien vale la pena que lo conversemos, porque todos somos ciudadanos y necesitamos conocerlo y sobre todo saber discutirlo. Eh, Acá hay gente, entre los alumnos, hay gente que trabaja en el sector público o hay también el sector privado, o la mayoría son el sector público. Creo Hola. que somos, creo que somos pocos, profe, que estamos en la función pública. Ah, somos pocos. Bueno, pues entonces, con más razón, ¿sabe por qué? Con más razón me gustaría profundizar en las políticas públicas paraguayas, porque nosotros, eh, hay una cuestión básica que los ciudadanos tenemos que saber, ¿verdad? El Estado funciona con una lógica muy sencilla, ¿verdad? El ciudadano vota, elige a sus autoridades, el ciudadano paga sus impuestos por una acción coercitiva del Estado y el Estado tiene algunas funciones básicas que hoy en día, que digamos son indelegables del Estado. Por eso que hablamos de concepto de Estado y van a darse cuenta de lo que es un poco, cuáles son aquellas funciones que son indelegables del Estado, que solamente el Estado puede hacer. ¿Cuáles son las a ustedes les parece eso? Piensen un poco conmigo. ¿Qué, por ejemplo, el Estado, solamente el Estado puede hacer? A ver, ¿algún ejemplo? Andrés, Oscar, alguien que esté por ahí.
La seguridad pública, profesor. La seguridad, por ejemplo, sobre todo la seguridad nacional. La seguridad nacional es una función indelegable del Estado acá y en China. El cuidado de las fronteras, todo lo que es la seguridad, digamos, nacional pública está a cargo del Estado. Esa es indelegable al sector privado. Otra cuestión Dictar las leyes. indelegable, perdón. ¿Sí? Dictar ¿Quién las habló? leyes. Alcides Molina. Exactamente, así es. La actividad legislativa, por ejemplo, ¿verdad? Esa es una función eminentemente pública. No existe eso. La justicia, por ejemplo, otro ejemplo de una función eminentemente pública. La política exterior. La política exterior es una función básicamente pública, que es indelegable. El tema de la recaudación. La recaudación, vos sabés que ese hay un tema discutible hoy en día. ¿Quién habló? Raquel. Raquel. Raquel, la recaudación tributaria, hoy la función de recaudación hoy en muchos países está compartida por el Estado, por el sector privado, perdón. En nuestro país, no sé si vieron el ejemplo de Parsin que hizo con la Municipalidad de Asunción. ¿Se acuerdan? Creo que no sé si eso surgió, ¿no? Parsin creo que era. No me acuerdo si era el nombre realmente de la empresa esa. Es una función en que la Municipalidad de Asunción quiso hacer o hizo, no recuerdo bien cómo quedó eso, en tercerizar el cobro de los impuestos municipales, de las tasas municipales. En muchos países eso ya se hace también, de manera a darle al Estado una posibilidad de recaudación mínima. Vamos a suponer que nuestra posibilidad de recaudación sea 1.000 y yo le digo al sector privado, pagame, asegurame una recaudación mínima de 600 al año y todo lo que por encima recaudas es tuyo. Eso es hoy en muchos países se acostumbra a hacer. La Municipalidad de Asunción quiso hacerlo, después hubo un problema, no me acuerdo si en la época de Mario Ferreiro, que quiso hacer, o de Nenecho, no recuerdo bien, donde quiso tercerizar, digamos, la recaudación de la municipalidad. En muchos países la recaudación tributaria también se hizo algunos experimentos de traspasarle al sector privado, donde el Estado se quedaba con un porcentaje grande de la recaudación y por sobre eso se llegaba siempre a un acuerdo. Yo recuerdo un país que hizo eso, fue Panamá, por ejemplo, después de que el canal de Panamá fuera... Ustedes saben que el canal de Panamá fue manejado por Estados Unidos hasta el año 2000 y algo, y luego recién pasó al sector estatal panameño. Y ahí un tiempo se hizo también eso de darle al sector privado la función de manejar el canal de Panamá, pero le aseguraba al Estado una recaudación mínima. Si era la recaudación probable era 1.000, al Estado panameño le daban 800 y por sobre los 800 lo que recaudaban ya quedaba para la empresa. Entonces, ese es un concepto que hoy está variando. Por supuesto que los impuestos, el hecho de crear impuestos es una actitud puramente estatal. O sea, un sector privado no puede crear un impuesto. Eso es potestad del ejecutivo, del Estado propiamente dicho. Pero hay una función también indelegable del Estado que mucha gente no recuerda, que es, por ejemplo, la emisión de la moneda. La emisión de la moneda, ya te doy la mano, Raquel. La emisión de la moneda es una actividad puramente del Estado. Imposible que eso el sector privado pueda hacerlo, porque acuñar y lanzar moneda es del Banco Central de cualquier país. Eso, imagínense si todo el sector privado pudiéramos emitir moneda. Eso sería una locura. Raquel, te escucho. Sí. Sí, justamente eso quería decir, profesor, el tema de la moneda. Y también, profesor, una pregunta en cuanto a lo que es la planificación y la regulación del uso del territorio, ¿podría ser o no? También, eso es un tema, de hecho, esa es una función que entra dentro de muchos colocan, digamos, la función de la planificación es una función puramente estatal. De hecho, vamos a hablar más adelante un poco, habrán escuchado hablar
en Paraguay del Plan Nacional 2030. Es un plan que se hizo hace un tiempo, que tiene unos objetivos sectoriales. Vamos a hablar de los más importantes seguramente a lo largo de este módulo. Pero es una función puramente del Estado que lo que hace es justamente dividir la función del Estado en la siguiente etapa de la función del Estado, que es fijar las metas o las políticas públicas. Las políticas públicas son justamente la puesta en acción de la planificación en las diferentes áreas que tiene el Estado. Y eso vamos a verlo de una manera mucho más, mucha más práctica, mucho más real, digamos. Por lo tanto, en la sociedad actual, las políticas públicas han demandado una situación tal que hoy ha cambiado la demanda de la sociedad para con el Estado. Acá yo tengo más de 50 años, 55 años, y si ustedes recuerdan lo que son más o menos de mi época, se acordarán la época en que se cultivaba algodón acá en Paraguay, que era el algodón, era ¿cómo se dice? El cultivo de moda, digamos, en el campo. No sé si alguno recuerda, pero en esa época, por ejemplo, el inicio de las clases se suspendía a comienzos de año porque el chico, el niño de 10, 11, 12 años, tenía que ir al campo a ayudarle a su papá a recolectar algodón. No sé si alguno recuerda. Eso, si las clases empezaban a finales de febrero, para los chicos del campo empezaba a finales de marzo. ¿Por qué? Solamente porque tenía que ir a recolectar algodón con su papá en el campo. Y eso lo que hacía era, digamos que modificaba una política pública por una cuestión socioeconómica. Eso hoy es impensable hoy en la sociedad actual. Estoy hablando de eso 30 años atrás. ¿Por qué les parece eso ha cambiado? Digamos, ¿por qué hoy es impensable que un niño vaya a la chaca a recolectar algodón? Una cuestión económica muy sencilla, que el algodón dejó de ser el cultivo de renta más importante de este país. Pero ¿por qué les parece hoy eso ha cambiado? Ya no se tiene esa costumbre. Ya no se ve eso en el campo. ¿Qué les parece que cambió con relación a hace 30 años? Si alguien me ayuda a pensar. Fíjense que lo que ha cambiado a lo largo de 30 años La protección. Perdón, Raquel. La protección de los derechos del niño. Ese es un tema no menor, pero básicamente lo que quiero tomarlo de esto es, desde este punto de vista, ¿qué es lo que cambió hace 30 años con relación a eso? Ha cambiado la demanda de la sociedad para con el Estado. ¿Qué quiere decir eso? Raquel, vos si tenés un hijo de 10 o 11 años y vivís en, no sé, en San Pedro, donde se cultivaba algodón, vos querés que tu hijo no se vaya a la chacra a los 10 años a recolectar algodón, vas a querer que tu hijo vaya a la escuela. Ese es el concepto fundamental que ha cambiado. Ha cambiado la demanda de las familias, de la sociedad para con el Estado. Por eso que en la gran reforma que hubo, la primera gran reforma que hubo en el Estado paraguayo, sobre todo el de la educación, allá en la década cuando 2000 y algo, cuando Nicanor Duarte Fruto fue ministro de Educación primero, luego fue presidente de la República, 2003, no estoy equivocado. Se hizo la primera gran reforma. ¿Y cuál era la primera gran reforma de la educación en esos años? Era el acceso a la educación. ¿Qué quiere decir? Que los chicos que estaban en edad escolar ya no vayan a la chacra, sino que vayan a la escuela a estudiar, a saber leer y escribir. ¿Qué es lo que antes pasaba? Que las escuelas, al chico que vivía, no sé, en la compañía Potrerito de San Pedro, no tenía una escuela cerca de la casa, tenía que ir 10, 15 kilómetros para ir a la escuela. Eso cambió con la primera reforma educativa. ¿Qué es lo que se hizo? Se atacó por el lado de la demanda educativa, que se empezaron a abrir escuelitas en todas las compañías del interior.
los políticos de turno, las autoridades de turno empezaron a abrir escuelas acá, allá. Entonces ya no había la excusa de que los chicos no tenían una escuela. Entonces, eso fue la primera gran reforma. La absorción de la comunidad, de los chicos en edad escolar, encuentren un lugar en la escuela. Ahí no hablamos de calidad educativa todavía, sino que de que los chicos tengan un espacio donde ir a leer y escribir, a estudiar. Que esa fue la primera gran reforma que se hizo. Después podemos discutir si tuvo éxito o no tuvo éxito, pero esa es la primera gran reforma que se hizo porque cambió la demanda nuestra de la sociedad paraguaya para con el Estado paraguayo. Cambió, y solo le hablo de educación, no le hablo todavía de salud, ¿verdad? Que ahí vamos a entrar después en otro ejemplo bastante importante. Entonces, el concepto de política pública es un concepto bastante amplio porque básicamente lo que nos impone son obligaciones del Estado en los ámbitos más variados, desde la seguridad, lo que hablamos, la acuñación de la moneda, la justicia, dictar leyes, salud, educación, todo, ¿verdad? Que hoy en día esas son funciones, muchas son inherentes al Estado, solamente el Estado puede hacerlo y hoy otras funciones están siendo compartidas con el sector privado. Eso cambió también con relación a años anteriores. Hoy la educación pública es una cosa y la educación privada es otra cosa. Entonces la función de educación está siendo compartida hoy para con la sociedad, así como la salud pública y la salud privada. Podemos entrar a discutir si eso es efectivo o no es efectivo y vamos a hablar también de cómo se financia, porque el gran problema hoy de la educación y la salud paraguaya es el financiamiento de eso. Eso vamos a ver más adelante. Entonces, este es el concepto básico de lo que son políticas públicas, de manera que podamos entender hacia dónde apuntamos. Por eso la definición de política pública es programa de acción gubernamental en un sector de la sociedad o en un espacio geográfico. Nosotros somos un país pequeño, ¿verdad? Un país pequeño y se conoce muy poco, salvo las regiones menonitas del Chaco, que haya un plan de desarrollo, por ejemplo, geográfico. Acá sabemos que en Alto Paraná la soja es el principal punto y el comercio fronterizo es el principal punto de actividad económica. Sabemos que en Itapúa también la agricultura es muy fuerte. Sabemos que en Misiones la ganadería, etc. Entonces, pero planes de desarrollo sectoriales por área geográfica, digamos, no tenemos mucho, digamos, salvo el espacio de, digamos, de desarrollo económico creado por los menonitas en el Chaco, una parte de San Pedro, en Campo 9, etcétera, que han hecho de esa zona una zona de desarrollo económico bastante importante. Pero eso no escapa a que las políticas públicas generales puedan desarrollarse en las diferentes áreas que tenemos. Esa es básicamente la definición de lo que es política pública. Vamos a ver un poco las características. ¿Cuándo un tema se convierte en política pública? ¿Me escuchan? Me parece que está abierto un micrófono. Bueno, acá hay un tema fundamental. ¿Cuándo un tema se convierte en política pública? Y le voy a... ¿Cuál es un tema hoy a nivel nacional que le afecta a los ciudadanos? ¿Qué es lo que ustedes ven en los periódicos hoy en día que les parece puede preocuparle a los ciudadanos hoy en día? A ver, un tema que salió estos días, ¿qué les parece que es un tema? Hoy día, profesor, disculpe, profesor. ¿Cómo? Hoy día viene a ser el peaje de por medio, ya también están bastante cuestionando. El peaje es un tema que discutimos mucho, ¿verdad? Que la gente cierra ruta, etcétera, etcétera. Bueno, ahí, por ejemplo, vamos a hablar de una política pública muy importante. ¿Por qué le parece que cobra, no sé cómo se llama la empresa que cobra esta, quiere cobrar 15.000 guaraníes? ¿Por qué le parece que quiere cobrar? ¿Cuál es el acuerdo con el Estado? ¿Qué es lo que hizo el Estado con esta ruta que va a Ciudad del Este? Que dicho sea de paso, da gusto ir a Ciudad del Este. ¿Ustedes les parece que el sector privado, con esa inversión, ustedes vieron la ruta nueva, alguien se fue a Ciudad del Este estos días,
de acá a Ciudad del Este? ¿Alguien Sí, se fue? ¿Nadie? bastante en verdad mejoró. En relación a lo que era antes. ¿Y ustedes saben cómo se financió esa ruta? Sí, creo que con la ley 505, creo que, o 105, donde la entidad privada y pública estuvieron haciendo un convenio de por medio. O sea, en esta ruta, ¿quién puso la plata en pocas palabras? ¿El sector público o privado? Sería el sector privado. El sector privado. Entonces, ¿qué es lo que dice? Fíjense lo que, y ese es un ejemplo demasiado importante. ¿Qué es lo que normalmente se estipula cuando se habla de políticas públicas y sobre todo de la política pública de obras públicas, de las obras de vialidad, de transporte? En un estado como el nuestro, donde el 90% de los ingresos tributarios va destinado a gastos corrientes, salud, educación, etc. 90%, esa es la realidad, no estoy mintiendo. Y 10% nomás de los ingresos tributarios va destinado a otros tipos de gastos que no sean salarios o gastos rígidos. ¿Ustedes creen que el Estado tiene el recurso para hacer una ruta como la que se hizo del Pacaraí a Ciudad del Este? En realidad a Caguazú, porque el resto ya estaba. Es absolutamente imposible hoy con la estructura tributaria actual que el Estado paraguayo financie ese tipo de ruta. Es absolutamente imposible porque por una cuestión matemática, no sé qué falta hacer. Una inversión de 400, 500 millones de dólares, no sé cuánto salió eso. Es imposible que el Estado paraguayo en la actual condición lo financie. Eso porque todos nuestros ingresos tributarios están todos absorbidos por los gastos rígidos del Estado, salarios, jubilaciones, etc. ¿Sí? ¿Alguien me dijo hablar? ¿Andrés o Juan? No, o una consultita nomás, profe, ahí sobre Sí, el Gustavo. punto. Sí, justamente, como decía el compañero, hay una ley que había autorizado en aquel entonces, ¿verdad? Sí, La realización de la construcción, ¿verdad? Por parte de esta empresa anteriormente que va a Ciudad del Este, ¿verdad? El tema sí, del asfalto, sí, ¿verdad? sí. Ahora bien, hay un artículo de la Constitución Nacional que para mí me deja mucha duda, porque en ese artículo dice, nadie puede apropiarse de los tributos del Estado. De ser cierto, esto es un beneficio para el Estado, pero evidentemente el ciudadano paga un tributo. Si hablamos propiamente de un tributo, tiene que entrar en las arcas del Estado, ¿verdad? Pero hay una ley que evidentemente, como el Estado no tiene los recursos, como estamos diciendo, ni tampoco tiene la posibilidad de poder construir tan barbaridad de gastos, ¿verdad? Prácticamente. Entonces, lo regula por una ley, ¿verdad? Ahí es nomás lo que es mi duda que yo tengo sobre respecto a mí, mirando la garantía constitucional nomás, profe. Pero de hecho que está bien la Sí. finalidad, nadie discute, ¿verdad? Bueno, ahí hay otra, Gustavo, ahí hay una cuestión conceptual importantísima con ese ejemplo que pusiste. Para comenzar, la Constitución establece 3 tipos de ingresos públicos, ¿verdad? Básicamente. Inclusive el libro de Mersán, el Carlitos Mersán, el gran profesor de Derecho Tributario, establece 3 tipos de ingresos. Los impuestos, las tasas y las contribuciones. Ese establece básicamente el derecho tributario. Lo que uno paga para ir a Ciudad del Este, el peaje no es un impuesto. Eso es se puede conceptuar como tasa, como una contribución. Entonces, se convierte en realidad no en un impuesto, sino que es lo que nos cobra el peaje. Vamos a ir primero a la parte conceptual. Si uno no usa esa ruta, no paga ese peaje. Entonces, estamos pagando una tasa por la utilización de la ruta. Por lo tanto, hay una contraprestación del sector privado. No es un impuesto que se está cobrando. Ahora, vayamos a lo que vos decís, a la parte, en realidad, por lo que yo entiendo, no soy un experto, yo no soy abogado, tampoco soy un experto en derecho constitucional ni nada. Yo soy apenas un economista. Yo nomás digo que en realidad esa ruta sigue siendo del Estado. Está, no sé por cuánto, si por 20 o 30 años está siendo
absorbido por el sector privado con todas las características, la construcción y el mantenimiento. ¿Por qué es importante este concepto? Porque ¿qué es lo que hace el Estado? Independientemente del presidente que sea, el que venga, durante ese 20 o 30 años, no sé cuántos años está concesionado esa ruta, el Estado no debería invertir un guaraní en esa ruta, ¿verdad? Debería invertir, no es lo mismo irse hoy por la ruta 1 que va hasta, que va a Encarnación, que por la ruta 2. Ustedes ven la ruta 1, por lo menos hasta Carapeguá, y eso está un desastre en muchas partes. ¿Qué quiere decir? Pues esa está siendo mantenida por el Estado. Ahí hay que invertir para poder tener más o menos. En el otro está siendo mantenida por el sector privado a cambio de que nos cobra por la utilización de esa ruta. Entonces ahí hay un concepto fundamental, y sobre todo cuando se habla de política pública, ¿qué es lo que se busca en un país como el nuestro? Tratar de que los pocos recursos que tengamos se utilicen en aquellas actividades en el cual el Estado tenga una situación indelegable. Si yo recaudo 100 guaraníes, yo sé que ese 100 guaraníes no voy a gastar en la ruta de Ciudad del Este, porque ahí está el sector privado que me cobra por irme a Ciudad del Este. Entonces yo no tenía que invertir ahí ni un guaraní. Tendría que invertir en aquellos sectores en los cuales hoy el Estado no tiene la posibilidad de compartirlo con el sector privado. Uno es la salud, la educación, etcétera. Otro tipo, la justicia, lo que sea. Ese es el concepto que se maneja cuando hablamos de política pública en el financiamiento, ya sea de un sector o de otro. Por eso que cuando hablamos de características, tenemos que ver un poco la competencia, justamente en la lámina que está. Fíjense lo que dice, una competencia social. La política pública rige y afecta intereses, comportamientos de individuos, grupos u organizaciones. La política pública tiene mucho que ver con la problemática que sucede. Problema del transporte, del peaje, es una problemática de la política de transporte, digamos, de obras públicas. Porque eso, nosotros en un ámbito educativo como este, en un ámbito de, digamos, de la educación, podemos decir cómo nos parece que es. Yo le puedo decir hoy que eso es absolutamente imposible de volver atrás. Hoy se protesta 15.000 guaraníes. Señores, eso más temprano que tarde se va a pagar 15.000 o 20.000 o más guaraníes. Porque el Estado no tiene la posibilidad, el Estado paraguayo no tiene la posibilidad de poder invertir en esa ruta. Eso tenemos que ser realistas, porque nosotros, el Estado paraguayo tiene otras prioridades que no es invertir en esa ruta. Y además surge una discusión muy amplia hoy con el sector privado, con el sector público, que es en qué sector es lo que el Estado va a gastar su plata, en políticas públicas que son importantes, o ustedes creen que es importante más gastar la poca plata que recibe el Estado paraguayo, porque la presión tributaria hoy, ustedes saben cuánto es la presión tributaria en Paraguay hoy, nos sobrepasa los 11% del Producto Interno Bruto. O sea, en este país pagamos muy poco impuestos. O sea, pagamos muy poco y muy pocos pagan impuestos. Eso hay que ser claro también, ¿verdad? Entonces, esos impuestos que ingresan, ¿dónde les parece que el Estado paraguayo debe gastar? En la ruta que va a Ciudad del Este, que hay un sector privado que construyó y que mantiene, o quiero gastar en reparar los techos de la escuela ya de la compañía Potrerito de San Pedro. ¿Cuál le parece más importante? ¿Cuál le parece más prioritario dentro de nuestra escala de prioridad del sector público? ¿O comprar un tomógrafo para el hospital de Yaguarón? A mí me parece que es más importante reparar el techo de esa escuela y comprar el tomógrafo. ¿Por qué? Porque eso el sector privado no me va a hacer. ¿Me entienden? A eso se refiere cuando hablamos de una competencia social. Afecta intereses, por supuesto que afecta intereses. Los camioneros son los que más se enojaron porque pagan 15.000.
¿Ustedes creen que los camioneros ese 15.000 van a pagar ellos o le van a pasar a sus clientes que le contratan? Eso es muy sencillo. Entonces, hay que ser bastante realista cuando hablamos de políticas públicas. No podemos ser, tenemos que ser realistas y sobre todo decir las cosas tal cual como son, de manera que podamos entender cómo se maneja las políticas públicas dentro del Estado. Las políticas públicas no es un acto aislado, no es algo que yo me voy y compro algo. Digamos, no es que solucione un problema. Uno de los problemas más grandes acá en Paraguay, por ejemplo, son el problema de la falta de vivienda en los sectores de menores recursos, el sector medio sobre todo, lo de baja, los de la población con niveles de ingresos bajos no tienen nomás luego casa. Pero ahora el gran problema es, por ejemplo, el nivel medio, que si tienen casa propia. Ese es un gran problema acá. ¿Cómo se financia eso? ¿Verdad? Ahí participa también el sector privado, porque el Estado tiene que brindar las condiciones de manera que una persona que tenga salario mínimo, un poquito más mínimo, tenga la posibilidad que en vez de pagar un alquiler, pague por su casa propia. Entonces, todas esas cuestiones son importantes y el Estado tiene esa función normativa, tiene que crear leyes, tiene que crear las condiciones necesarias, bregar por el mercado financiero de manera que los intereses no sean elevados, sean lo suficientemente de manera que la gente pueda acceder, por ejemplo, a una casa, un terreno, lo que sea. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de política pública. Y me gustó el ejemplo del peaje, porque ese es un ejemplo actual que hoy en día está en discusión. No sé si vieron hoy ABC, acá en mi máquina he visto hoy que el Estado presentó, el gobierno actual, el de Marito, que está saliendo, presentó un proyecto de ley por el cual se fusiona como 30 entidades. No sé si vieron eso esta mañana. Se fusiona funciones y se fusiona, sí, básicamente. Desaparecen algunas entidades y se mezclan todo. Nosotros en Paraguay tenemos en el sector público alrededor de básicamente 80 entidades públicas, de los cuales, según un análisis que se hizo el año pasado, alrededor del 20% realiza la misma cosa cada uno. Yo le doy un ejemplo nomás. Ustedes conocen SENASA, el que está, Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental. Ese lo que hace normalmente son pozos artesianos y tanques en lugares donde no llega SAP. ¿Conocen? Sí, profesor. Sí, profesor, conocemos. Bueno, ese es una entidad pública, depende del Ministerio de Salud, pero la misma cosa hace, por ejemplo, la gobernación. También cavan pozos artesianos y instalan tanques. También hace la Secretaría, hoy se llama Ministerio de Desarrollo Social, antes era Secretaría de Emergencia Nacional, hace la misma cosa. Los tres cavan pozos artesianos. Tres entidades diferentes hacen tres cosas iguales. Esas son, ¿y qué es lo que se hace ahí? Se hace, digamos, al hacer una división digamos, de funciones, cada uno con intereses diferentes, o como uno quiera llamarlo, se pierde efectividad, ¿verdad? Muchas veces se cava un pozo por una cuestión política partidaria, pero no se hace, digamos, donde lugares se necesita. Yo un tiempo trabajé en el Ministerio de Educación, hace 3 años, y ahí había una realidad que era lapidaria. De las 8.000 escuelas más o menos que se tienen en el sector público, de los cuales 7.000 más o menos son escuelas que están en el sector rural. Y fíjense la cifra que le voy a dar. Alrededor de 600 escuelas tienen letrinas, no tienen baños. ¿Conocen lo que es una letrina? Y de las 600, alrededor del 10%, como 60, no tienen agua. Entonces, al no tener agua, esas 60, 70 escuelas, ¿cómo le parece que van a tener baños ni letrinas? Esa es la realidad.
Entonces, si yo pongo que en los últimos, no sé, 10 años se cavó 200 pozos artesianos, no les voy a mentir, se cava en, no sé, en los barrios, en la colonia, en los asentamientos. Y nunca se preocupó nadie en cavar un pozo artesiano en las 60 o 70 escuelas que hasta hoy, 3 de agosto del 2023, siguen sin agua. Imagínense cómo una falta de planificación afecta a cuestiones tan básicas del Estado. ¿Cómo una escuela no va a tener agua? ¿Qué tipo de salud le parece? ¿Qué tipo de política de salud se puede hacer en esa escuela? ¿Verdad? ¿Cómo les parece que los chicos no se van a enfermar en una escuela como esa? ¿Qué van a comer? ¿Con qué van a limpiar sus alimentos? Esa es una realidad que tenemos. Y eso lo que nos demuestra es una falta de planificación de las políticas públicas. Lo que está en nuestra lámina. Esa competencia social, esa política pública tiene que regir, tiene que haber una política, 0 escuelas sin agua. Eso nunca se pensó por lo visto, ¿verdad? Entonces, fíjense como una cuestión demasiado básica, porque es muy básico no tener agua. Ustedes ni yo viviríamos 24 horas sin agua, ¿verdad? O 48 horas. Imagínense una escuela. Esa es la realidad. Entonces, las políticas públicas necesitan una planificación efectiva sectorial de manera a que los problemas vayan siendo solucionados por lo menos por parte. Nadie, ningún gobierno, ni el de Marito, ni el de Santi va a solucionar todos los problemas en 5 años. Eso es irreal pensar, ¿verdad? Ni en 10 años. Las políticas educativas son a largo plazo, ¿verdad? Cuando lleguemos a educación, vamos a darnos cuenta de una... Sí. Eso sucede también porque no hay políticas de estados. No solamente la política pública, yo creo que va de la mano con la política de Estado. La política de Estado es que tiene que poner el norte indicado para que las políticas públicas puedan funcionar. O si no, cada gobernante hace de su norte lo que quiere. Sí. Y en eso estamos cayendo hace 30, 40 años que estamos en democracia, que cada gobernante hace lo que le parece. Entonces, hay un error, hay una equivocación, no sé si llamarle cultural o social, o político, ¿verdad? De que nuestros gobernantes, nuestras autoridades no se rigen bajo una política de Estado. Sí, Juan, en realidad estoy muy de acuerdo contigo y ahí pasa una cuestión muy básica también nosotros los paraguayos. Uno, acá hay, muchos van a decir, una política de Estado es básicamente hacer una planificación de lo que quiere el Estado en un tiempo X. En una lámina siguiente vamos a hablar un poco del Plan Nacional de Desarrollo 2030, que es una planificación a largo plazo, donde se fijaron metas sectoriales y metas intermedias para llegar a lo que se quiere. Pero nosotros los paraguayos somos muy especiales, en el sentido que ustedes saben, el que trabajó en el sector público sabe, sobre todo, que hoy yo soy ministro de Agricultura y todo lo que yo hoy asumo y todo lo que hizo mi antecesor está todo mal. Todo lo que hizo está todo mal. Ese es muy del paraguayo. Entonces, en guaraní se dice antes o ale, ¿verdad? Entonces, ese es un error que no. ¿Por qué? Porque no hay pues, un seguimiento, no hay una política pública que haya funcionado bien, que se sigue, sino que cada uno quiere inventar la rueda. Y eso, en función del Estado, es sobre todo muy dañino porque no se sigue. Lo que se hizo bien se debería seguir haciendo bien y lo que se hizo mal se corrige. Esa es digamos, la lógica de lo que dice. Pero las políticas públicas en este país no funcionan así, lastimosamente. Por eso que todo esto que hablamos nos da a entender que en el futuro deberíamos tenerlo, nuestros electores, nuestros representantes, ya sea en el Parlamento o en el Ejecutivo, en donde sea, en los municipios, ¿verdad? Deberían seguir aquella política que nos parece que el Estado fije, ¿verdad? Y vamos a poner varios ejemplos que les quiero después
poner. Yo la educación que conozco mucho, les voy a después decir algunos ejemplos muy sencillos. Ustedes no sé si saben que en el Plan Nacional de Desarrollo 2030, uno de los, digamos, de los problemas que se identificó allá por el año 2015-16, cuando se hizo el Plan Nacional en el gobierno de Carter, fue que se hizo y se llegó, se dijo, este es nuestro plan al 2030. ¿Por qué se hizo al 2030? Porque un plan debe ser a largo plazo, que supere varios gobiernos. Y segundo, porque se piensa que en el 2030 el Estado paraguayo va a estar en condiciones, porque la deuda de Itaipú se paga todo este fin de año, ahora en 2023, el Estado paraguayo va a estar en condiciones de recibir mayor cantidad de recursos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se pague toda la deuda de Itaipú y venga una gran cantidad de recursos al Estado paraguayo? ¿Qué vamos a gastar? ¿Vamos a seguir gastando en lo mismo? Aumentando salarios públicos, gastos del Estado sin contraprestación, o vamos a invertir en aquellos sectores que son necesarios invertir para salir de una situación de crisis. Una situación de crisis hoy es indudablemente la educación, ¿verdad? Yo visto voy a decir para el próximo jueves les consigo los resultados del SNEPE. El SNEPE es una prueba matriz, digamos, que se hizo a los chicos del tercer grado, sexto grado y noveno grado. Tipo una encuesta que se le hace para medir dos cosas nomás. Primero, para ver si lo que ellos leen, ¿verdad? Leen en clase, son capaces de razonar sobre eso. Y el otro es matemáticas. Hay dos vertientes básicas nomás. Y los resultados de 2015 son pésimos. Pero pésimos, cuando estoy hablando, son pésimos en el sentido de que nosotros estamos hay 4 niveles, si no estoy equivocado, hay 4 niveles de aprendizaje. Nuestros chicos en esa edad escolar, del tercer grado, sexto grado y noveno grado, están en el penúltimo nivel. ¿Qué quiere decir? Que nuestros chicos no comprenden lo que leen. Imagínense lo que es eso. No comprenden lo que leen. Y basta eso con mirar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos que están en el tercer curso, segundo curso. Fíjense y pregunten un poco una cuestión. Hagan la prueba con sus hijos si tienen edad escolar. Pregúntenle un poco quién es el ministro de Educación. A ver si saben. ¿Verdad? Esa es la realidad. La realidad nacional no conocen los chicos. ¿No? Es como en nuestra época que estábamos en la escuela, que digamos, yo soy orgulloso de haber estudiado en una escuela pública y de tener una docente de antes que te exigía y te exigía, digamos, conocer la realidad digamos, de la sociedad. Hoy en día eso cambió muchísimo. Yo no sé si por el celular, por la tecnología, sobre todo después de estos 2 años de pandemia, la educación ha empeorado en la última prueba de SNEP del 2018. La que yo le digo del 2015. Esa prueba se repitió en el 2018 porque se hace cada 3 años. Y lastimosamente el resultado es peor. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros chicos en esa edad están en peores condiciones que hace 3 años atrás. No es que hemos mejorado invirtiendo no sé cuánto dinero. Los docentes hoy ganan el triple de lo que ganaban hace 4 años. Pero aún así, hoy la educación está en una crisis total, sobre todo por los chicos. Nosotros que ya somos grandes, a lo mejor ya no importa, pero los chicos que están entrando en la edad escolar son nuestra principal preocupación, porque ellos son el día de mañana la fuerza productiva de este país. Y si son mal educados, va a ser un problema para el país. Y eso es un punto que no va a tener, Santipeña no va a solucionar eso. Eso es a largo plazo, pero hay que empezar hoy en día. Y eso tiene muchísimas aristas. Ahí podemos hablar del problema de los docentes. Los docentes hoy son peores que los de antes.
Eso hay que ver. ¿Están mal preparados los docentes de hoy? Tal vez también eso. La tecnología ayudó, no ayudó, empeoró. No sé si alguno es de KQP acá en la clase. Yo siempre pongo como ejemplo, porque he visto eso. En KQP había un programa que se llamaba Una computadora por niño. No sé si se acuerdan. Hace 10 años que está ahí. No sé si alguien conoce, alguien de KQP o conoce. Y básicamente en KQP, en la ciudad de KQP, hay escuelas en que todos los chicos que están en edad escolar tienen una computadora. Todos, 100%. El Estado invirtió millones ahí, el Ministerio de Educación. Y no van a creer que en el 2018 se hizo la prueba SNEPE en esas escuelas que tenían internet, computadora, todos los chiches. Y los resultados son peores que en una escuela rural. Los resultados de aprendizaje. Estamos hablando de resultados de aprendizaje. ¿Qué falló ahí? ¿Qué falló ahí? Se invirtió muchísimo dinero y los resultados son malos. No funciona la forma en que se enseñó, no sirve la metodología, los docentes no están preparados. ¿Qué es lo que pasó ahí? En donde los chicos tienen todo, tienen computador. Cada chico estoy hablando. El que se va tiene una computadora. Y eso, que algo pasó ahí que hace que ese problema haya estado hoy así como está, con un problema de aprendizaje. Entonces, ese es un fiel ejemplo de cómo las políticas públicas tenemos que ver, digamos, hasta el fondo de la cuestión, en el sentido de que una aplicación tiene efectividad o no tiene efectividad, ¿no? A lo mejor se quiso hacer de la mejor intención, pero algo falló en eso, ¿verdad? Y ahí ni hablemos. En el COVID, por ejemplo, con la pandemia, por ejemplo, ¿verdad? El Estado, es cierto, el COVID fue algo extraordinario, nadie sabía ni cómo tratarlo. Me acuerdo que cuando empezó teníamos que comprar esa alfombra de detergente, toda nuestra ropa estaba todo manchado con, pues teníamos que pisar detergente, ¿cómo se llama? Lavandina teníamos que pisar, porque supuestamente subía por el zapato, y al final nada de eso era cierto, ¿verdad? Pero el Estado forzado se vio obligado a invertir, de 200 camas pasamos a 800 camas de terapia, que hoy en día quedan, eso hay que mantener ahora. El Estado dejó de percibir impuestos, no sé si ustedes se acuerdan, pero en el 2020 el Estado perdonó impuestos, tuve que recurrir a préstamos para pagar salarios, eso es algo extraordinario que nunca pasó en este país, ¿verdad? Ya queda como una anécdota seguramente para el futuro, pero el Estado tuvo que recurrir a eso, ¿verdad? Es una actitud, digamos, de emergencia que tuvo que hacer porque no sabíamos cómo tratar una enfermedad como esa. Entonces, pero hay políticas de salud que muchas veces, hoy por ejemplo veo, fíjense en los lunes en el periódico, dice, este fin de semana hubo 80 accidentados, de los cuales 80% son en motos, ¿verdad? ¿Cuánto le cuesta a usted, le parece, al Estado esos 80 accidentados? Muchos de ellos mutilados, muchos de ellos perdió la pierna, ya no pueden trabajar, sobre todo jóvenes. Esa es una política, lo que se llama en las políticas públicas, se llama una política de salud curativa. Y las políticas de salud curativa son inmensamente más caras que una política preventiva. Una política de salud preventiva, donde le digamos a los chicos, te vas a ir en moto, pero no tomes. Y si vas a tomar, no manejes. Si te vas a ir en moto, usa casco. O si te caes, te puedes romper la cabeza. Y si te cae la cabeza, te puede quedar inválido. ¿Y quién le hace trabajar a ese chico inválido? Esas son políticas preventivas. Es mucho más barato que una política curativa. Fíjense ahí como algo tan sencillo como los accidentes de tránsito en moto puede convertirse en una carga pública bastante importante para el Estado. Eso en países mucho más adelantados. Ustedes saben que en los países europeos, que alguna vez tuve la posibilidad de ir a Alemania, vayan y traten o en Suecia o en Rusia, vayan un poco a tratar de comprar un cigarrillo ahí. El cigarrillo que se vende en Alemania
o en Suecia, o en Rusia, en países europeos, escandinavos sobre todo, está lleno de impuestos. Es caro fumar en esos países. Es caro fumar. ¿Por qué? Porque el Estado alemán sabe que el que fuma después va a ser una carga para el Estado. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Le está diciendo, señor alemán, usted va a fumar y va a pagar el costo del cigarrillo es 1 euro, usted va a pagar 7 euros, 6 euros de impuestos, porque el día de mañana vos vas a ser una carga para el Estado, yo te tengo que tratar del cáncer que vas a tener del pulmón. Eso funciona con esa lógica en los países europeos. Entonces ahí se convierte una política, fíjense, y te dice, no fume, te dice por el cigarrillo, produce cáncer, por lo mismo fumar. Entonces, es más barato, como ahí un fiel ejemplo, de que es más barato una política preventiva y no una política curativa. Ustedes saben que el cáncer casi no tiene cura. Entonces el Estado ya te dice, te voy a cobrar yo. En países europeos eso es, el alcohol es lo mismo. El alcohol ya tiene muchos impuestos, por eso ustedes van a ver los europeos, sobre todo vienen a Paraguay y fuman y toman como locos porque acá no tiene casi impuestos o es muy poco en relación a los países donde ellos vienen. Bueno, esos son ejemplos nomás de algunas políticas y cómo se considera, digamos, esa competencia que está hablando. Siempre hay intereses que tenemos que mantener. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Comentario? Bueno, después dice, la política pública se analiza. Una política pública se presenta normalmente como un problema cuya identidad y contenido se trata de reconstruir, se trata de fijar, digamos, una aproximación a la realidad. ¿Qué es lo que nosotros solemos hacer en políticas públicas Paraguay? Solemos decir, bueno, este es un problema que se instala en el país, en la sociedad. Y esto para solucionar necesitamos este plan de trabajo. Eso es lo que se hizo en el plan 2030, donde se trata de identificar los problemas públicos, se trata de identificar el problema, la solución a corto plazo y a largo plazo sobre todo en los sectores mucho más sensibles como la salud y la educación. En sectores, en políticas públicas, como por ejemplo la construcción de viviendas, la construcción de rutas, etcétera, la solución es relativamente más sencilla. ¿Y saben por qué es más sencilla? Porque esa es una cuestión sencillamente y solo es de recursos. Construir una ruta de, no sé si conocen la ruta que va ahora, la nueva ruta que va de Pilar a Asunción por Alberdi. Por Alberdi. Villafranca, se cruza el puente sobre el Tejicuarú y se llega a Pilar. No sé si alguien se fue antes lo que era y lo que es ahora. Una ruta que está a punto de terminar. Esa ruta acorta a la ciudad de Pilar aproximadamente 2 horas de viaje. Fíjense lo que es 2 horas de viaje. Si uno antes se iba por San Ignacio, llegaba a Asunción, San Ignacio, Pilar, llegaban 5 horas. Hoy de Asunción a Pilar uno puede llegar, dependiendo de cómo pise su vehículo, en 2 horas y media, 3 horas a rabiar. Estamos hablando de 2 horas menos de viaje, 2 horas menos de estrés del conductor, 2 horas menos de combustible que se quema, de contaminar el medio ambiente. Fíjense cómo una obra tan importante ha cambiado. El costo de transportar mercaderías a Pilar se tendría que bajar, puesto que hoy es más cerca, con una ruta nueva. Entonces, todas estas políticas, y una política de 1 hora es solamente una cuestión de recursos. No es como la política de obras públicas, no es lo mismo que una política pública en salud o en educación. Porque es cuestión de tener la plata y construir la ruta. Pero tiene un efecto multiplicador en lo social, en lo económico, en lo estratégico. ¿Sí? Ahora hay un plan de hacer, visto que hay un proyecto de hacer un puente. El que conoce, el que es pilarense, sabe
de Pilar a Puerto Cano. Puerto Cano es una ciudad que está en la provincia de Corrientes, en Argentina. Y ahí se hace un puente y uno puede acortar a la ciudad de Buenos Aires como 300 kilómetros. Imagínense lo que es que un micro o una persona vaya por Pilar, cruza en Puerto Cano el puente y va a Buenos Aires. Más de 300 kilómetros creo que se acorta. Imagínense eso. Entonces, esas son políticas públicas que solamente hace falta recursos. Y eso hoy el Estado puede compartirlo con el sector privado. Hay políticas públicas que no se pueden compartir. Esto que le estábamos hablando de que los chicos no aprenden, que hay que invertir más en educación, en prepararle mejor a los docentes, etcétera. No es una decisión fácil de hacerlo porque no es solamente plata. Es también, acuérdense que la salud y la educación se trabaja con personas, con seres humanos, donde los graves problemas son con las personas, sobre todo con chicos, con niños, con nuestros hijos. Entonces, la solución no es tan sencilla como construir una ruta. Construir una ruta es tener la plata, construir y está. Pero tiene su efecto. Construir una política pública en salud, en educación o en otros sectores es mucho más complejo porque afecta a las personas. Por ejemplo, ustedes saben que el Estado, hay una ley que en las escuelas se le da el almuerzo escolar a los chicos. Ustedes saben eso, ¿verdad? Que está compartido esa responsabilidad hoy por el Ministerio de Educación para Asunción y por las gobernaciones y municipalidades para el interior del país. La ley establece eso. Pero ahí, ustedes saben que en el interior, sobre todo en Asunción, no ocurre eso porque el Ministerio de Educación tiene recursos para dar los 180 días de clase, le da el almuerzo escolar. Pues en el interior no es así. Entonces en el interior, sobre todo en las escuelas rurales, en las escuelas más pobres, los chicos van a la escuela solamente para comer. A lo mejor en su casa no come, pero en la escuela va y come. Y eso es una política pública fundamental, sobre todo aquellos sectores más vulnerables, porque el chico que no se alimenta hasta los 5, según los estudios de los médicos, un chico que creció desnutrido hasta los 5 o los 6 años, ya no se recupera eso a lo largo de la vida. Imagínense lo importante que es la alimentación para ese tipo de chicos. Y esa política pública hoy está siendo incompleta en nuestro país. O sea, ¿cómo va a pretender que un chico aprenda si se alimenta mal? Es imposible, ¿no? Es una cuestión genética, es imposible eso. Raquel. Sí, profesor, disculpe que interrumpo. Sí. Es cierto eso, doctor. Yo estuve haciendo un levantamiento de datos en Cordillera, por ejemplo, y el gobernador saliente como el entrante, esa es su preocupación principal. Justamente aumenta la matriculación de estudiantes, en este caso de niños escolares, solamente por el tema de la merienda escolar. Sí. Y fíjense, Raquel, fíjate que ¿qué es lo que pasó en la pandemia? Ustedes tienen chicos, ustedes saben seguramente, tienen chicos en edad escolar. ¿Qué es lo que hubo en la pandemia? Cuando empezó la pandemia, los colegios privados perdieron muchísimos alumnos. ¿Verdad? Pues la gente por una cuestión económica no trabajó más, no podía trabajar, etc. Y los chicos no podían pagar las cuotas de los colegios privados. ¿Y qué es lo que pasó para el siguiente año? Hubo una migración de los colegios privados a los colegios públicos. Eso aumentó la demanda para el colegio público. Y al ir a un colegio público y al haber esa política de almuerzo escolar, que es algo fundamental de nutrición, digamos, del chico, hace que lo que antes faltaba, ahora falta más. Porque no tenemos el Estado no tiene la posibilidad de comprar la comida para todos los chicos. En Asunción sí el MEC cumple a 100% con las escuelas de Asunción. Pero pasando calle última ya queda a cargo de la gobernación central, porque es central, y los municipios locales, ¿verdad? Y eso realmente hoy es absolutamente insuficiente. Y yo no sé si hay los recursos en el Estado hoy para darle a los 1,5 millones de chicos que van a la escuela en edad escolar. No sé si hay.
Entonces, ¿qué hacemos? Y el Estado debe buscar la alternativa de hacer una política, de esta política pública, una política pública prioritaria, porque estamos hablando de la base, digamos, de la educación paraguaya. Imagínense un chico, inclusive hoy, la mayoría del MED está propiciando lo que se llama la jornada escolar extendida, o sea que los chicos que están a la mañana salgan a la tarde recién. Eso en algunos colegios privados hay, en algunas es hasta el mediodía nomás, y en algunas escuelas públicas se sale el horario continuado, se llama el doble turno. Pero lo que se quiere es justamente que los chicos estén el mayor tiempo posible en la escuela. Pero si uno le tiene el mayor tiempo posible en la escuela, tiene que darle de comer, de merendar, y eso cuesta dinero. Porque eso va a posibilitar que el chico aprenda. Aparte de que tener buenos docentes, tener tecnología, etc. Eso es aparte. Raquel, ¿vos querés agregar algo? No, no, profesor, solamente que es muy interesante el tema que estamos tocando y el gobernador, como le había dicho ahora, inclusive me dijo que el 60% de sus recursos va destinado exclusivamente a lo que es merienda escolar. Y los padres de familia llegan hasta ella y dicen, no, prefiero que mis hijos vayan a la escuela porque en casa no tengo que darle de comer. O sea que es un incentivo para los padres para matricular a sus niños. O sea, la merienda escolar no puede desaparecer. O sea, tiene que... Impresionante. O sea, por un lado también es preocupante. Esa es la realidad, Raquel. Los papás y las mamás quieren que haya, porque ese es el incentivo para que los chicos vayan a la escuela. No hay otro. Exactamente. ¿Verdad? Después está pelearse con la maestra, pelearse con que enseñe bien, que la maestra sea capacitada, etc. Pero increíble es que ese es el principal estímulo para que los chicos vayan a la escuela. Bueno, vamos a seguir avanzando. Entonces, en una política pública, primero hay que hacer la agenda, que identificar el problema. En el Plan Nacional de Desarrollo 2030 lo vamos a ver más. Estas cuestiones conceptuales lo vamos a ver mucho más práctico. Se deben hacer las propuestas o la formulación de soluciones. Se hace una política legítima, una toma de decisiones, esto que estamos hablando. Se identificó ya el problema. No hay recursos para el 100% de los días de clase. Tenemos que tomar una decisión. ¿De dónde vamos a quitar la plata? Y esa es una decisión que tiene que tomarlo el Estado. ¿De dónde va a quitar la plata? ¿Verdad? Para poder cumplir con estos chicos. Y después se ejecuta el problema, que el programa, que es en este caso la implementación. Estas son las fases analíticas básicamente de una política pública que tenemos que tener en cuenta cuando se hace. Acá podemos hacer muchísimos ejemplos, pero ese que estamos hablando con la compañera es el ejemplo más fiel de lo que es una política pública que hoy en Paraguay está siendo implementada a medias. Después podemos hacer otra, bueno, la educación es tan amplio, pero la realidad hoy en día de la calidad educativa, hoy ya no discutimos más que haya un lugar en una escuela para un chico. Hoy esa es una discusión que ya pasó. De hecho, creo que hoy tenemos más escuelas, cantidad de escuelas, de lo que chicos hay. Por eso que ustedes van a ver en el interior, creo que el 60% de las escuelas rurales tienen menos de 10 alumnos. Imagínense lo que les digo. Estoy exagerando 60. El 50% de las escuelas rurales, los que están en la zona rural, tienen menos de 10 alumnos. ¿Qué es lo que pasó antes? En la época de Nicanor y qué sé yo. Cada político de turno creó para su escuela. Antes pues era muy fácil. Líder, mi abuela dona este terreno, pues contar escuela. Y creó una escuela. La gente construyó, se donó, el Estado construyó, lo que sea. Y ahí entraron, se consiguió una maestra de plurigrado y se creó una escuela. Antes era muy sencillo todo. Hoy, esa escuela, el ministerio, el Estado paraguayo no tiene capacidad de mantener 8.000 o 7.000 escuelas. Es absolutamente irreal.
Entonces, ¿qué es lo que se busca en una nueva visión que se tiene hoy para el Plan 2030? Que es la de crear escuelas grandes con todos los servicios y cerrando la escuela, fusionar la escuela. Ahora, esa es una decisión, no es fácil de tomar. Yo no quiero estar en la piel del ministro de Educación que va a entrar, que será un muy buen técnico, él es dueño de un colegio privado muy renombrado acá en Asunción, pero yo no quiero estar en su piel, donde no tiene recursos, tiene los mismos problemas que está hace 20 años en la educación, con docentes poco preparados o mal preparados algunos, otros poco preparados, donde hay una situación de hecho. Le voy a contar algo, también un dato importante. En el año 2022, 2023 y 2024 están en edad de jubilarse aproximadamente el 30% de los docentes que trabajan en el Ministerio de Educación. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Porque hay un problema grave. Nadie quiere trabajar más como docente hoy. No es una actividad laboral apetecida por los chicos. Mi hijo, ni el hijo de ustedes, hoy termina el colegio, nadie que iba a ser docente. ¿Cuántos docentes? Lo que de la mayoría que es ingeniero, trabajan en informática o en actividades mucho más. ¿Por qué no es atractivo la actividad docente? Y de ahí reside muchos problemas, profesor, de un problema de base. Siempre emito una opinión personal, ¿verdad? Según lo que yo veo, observo, leo y tengo presente. Que muchos docentes, inclusive los que están ahora, no toman como una vocación, sino como un trabajo. La docencia también es una vocación. Entonces, en ese sentido, muchos que son docentes que se van a jubilar y lastimosamente nos van a dejar ya en manos de otro, vamos a decirle, de otra generación. Entonces es para tenerlo en cuenta. Yo, sin embargo, aprovecharía el problema que se suscita en buscar la solución. ¿En qué sentido? Justamente, muchos de nuestros hijos ya tienen, obviamente, una profesión mucho más desarrollada. Pero yo no creo que sea un problema, inclusive puede ser una solución, porque inclusive estos que estudian ingeniería, derecho, filosofía, eh, pueden servir también como maestros, nada más que hay que ver la forma adecuada de cómo, y que sería perfecto que muchos universitarios sean posteriormente docentes, ¿verdad? De colegios y escuelas, ¿por qué no, verdad? De acuerdo a los requisitos, porque sí vamos a enfrentarnos, es una problemática lo que se está diciendo, pero también se pasa por una cuestión de vocación, no precisamente que toman como un trabajo. Sí, sí, Juan. De hecho, se pensó en eso que vos, cuando yo estuve trabajando en el MEG hace 3 años, se pensó en eso como una estrategia, como una, vamos a decir, una opción. ¿Sabes cuál es el problema, Juan, con eso, verdad? Que el trabajo docente, no sé si hay docentes en este grupo, mi mamá fue docente, mi esposa también, ya está jubilada, pero el trabajo docente en aula es un trabajo docente, por eso ellos, hay una cuestión psíquica inclusive ahí, es muy estresante, ¿verdad? Muy estresante. Entonces, no todos, yo te puedo asegurar, el que tiene familiar, no todos están preparados para compartir con chicos de 7, 8, 9 años, 8, 5, 6 horas al día y 200 días al año. No es tan fácil, por eso esa vocación que vos decís, por eso que nuestras maestras de antes aparentemente eran mejores que la de ahora, porque tenían ese cariño, esa vocación. A lo mejor antes también no había las carreras, las profesiones que hoy hay. Hoy hay carreras y profesiones que son mucho más lucrativas en más corto tiempo. Por eso que no hay muchos docentes. Yo me voy a una cuestión de estadística nomás, ¿verdad? Hoy hay muy pocos docentes que salen de los institutos de formación docente que quieran enseñar en el Estado.
Primero porque el Estado es mal pagador, por más que hoy los docentes ganan relativamente bien. Un docente que hoy trabaja en doble turno está ganando alrededor de los $1000 al mes. Es un salario para un mercado como el nuestro bastante razonable, digamos, ¿verdad? No sé en otros países cuánto gana. Pero el estrés que tiene un docente, no sé si alguno de ustedes tiene un pariente docente, el estrés que tiene un docente en aula es bastante elevado. No todos tienen esa vocación, esa posibilidad de hacerlo. Yo simplemente voy por los números y se incrementa hoy un tema particular. Primero, tenemos muy pocos docentes. Segundo, están saliendo muchos docentes de acá a 2 o 3 años. Tercer problema más grave es que de acá a 5 años, vamos a decirlo, vamos a tener muy pocos docentes de matemáticas. Los institutos de formación docente no están formando la cantidad de docentes en matemáticas que se necesita para los colegios públicos, para las escuelas públicas. Ese va a ser un problemón el día de mañana. Porque si no se tiene, vamos a tener que recurrir, el Estado va a tener que recurrir a las jubiladas, a lo que, no sé, a lo que sea, a lo que quieran trabajar, porque estamos quedando sin profesores en algunos sectores que son fundamentales. Y a mí me dijeron, yo he visto una cifra, que los que más se jubilan, los que más no, llegan a los 25 años y se jubilan rápidamente son 2 tipos de profesores. Los de matemáticas y los de castellano. No me pregunten por qué, porque no sé. Pero ellos son los que más rápido quieren, apenas llegan a los 25 años de servicio, se quieren ir a la casa. No sé si hay un estrés adicional por enseñar eso, no lo conozco, pero la realidad es que hoy estamos quedándonos sin docentes. Ese es un problema grave de una política pública que tenemos que ver. ¿Cómo crear las condiciones para que nuestros chicos, nuestros hijos quieran ser docentes en el sector público? ¿Verdad? Primero hay que pagarle un buen salario, tiene que ser atractivo salarialmente y crearle las condiciones, tenerlos bien preparados. Ustedes no saben lo que cuesta conseguir un profesor de inglés para un colegio público, ¿verdad? Porque nuestros docentes no estudian inglés. Recién ahora creo que salió la primera promoción de los institutos de formación docente públicos, que los chicos salen hablando un inglés medio, tampoco es un nivel de experto, ¿verdad? Pero cada día es más difícil conseguir un docente de inglés. Y ustedes saben que el mercado laboral hoy exige que un chico al salir del colegio mínimamente hable medianamente inglés. Eso le abre una puerta. Y el que habla perfecto inglés, ustedes saben que tiene un mercado laboral asegurado acá y en todos lados, ¿verdad? Rechazan trabajo. Hay mercados laborales que están muy deseosos de mano de obra. Uno de los sectores que más requiere mano de obra es el sector de tecnología, sobre todo después de la pandemia. Hoy a mí me toca trabajar en la Facultad Politécnica y les puedo asegurar que acá un chico está en tercer curso, tercer año, pasando el 5º semestre del año. Ese tiene trabajo asegurado porque hay muchísima demanda de mano de obra en el área de tecnología. Y estamos hablando de un sector de buena paga, tiene un buen salario de promedio en el mercado. Hay chicos que están en la facultad y trabajan para empresas extranjeras y ganan en la casa, fíjense lo que le diga, y yo no le estoy mintiendo. Trabajando en la casa, después de salir de la facultad, ganan $3000 a $4000 al mes. Trabajando en la casa, con tecnología. Fíjense, ese es un mercado que hoy, imagínense, ¿quién va a ser docente si uno tiene la posibilidad de trabajar en el sector de la tecnología? Que no todos también pueden hacerlo, ¿verdad? Pero es un sector que hoy se está expandiendo demasiado. Entonces, esas son algún tipo de política, de las políticas con la problemática que es. Eso son problemáticas que se están originando en nuestro país que requieren una solución en el mediano plazo. Porque esto va a explotar en la mano de los políticos de turno, ¿verdad? De las autoridades de turno.
Vamos a tratar de avanzarlo. Entonces, la política pública como sistema de acción. Dice, la autoridad gubernamental es el actor central de la política pública. Se mueve en interdependencia con otros actores. Acá es importante la función que desempeñan nuestros gobernantes. Ya sea el político de cualquier partido político y de cualquier sector, el intendente, el gobernador, el diputado, el senador, eso que nosotros le dimos representatividad con nuestro voto. Esos son los actores centrales de la política pública. Ellos son los que deciden la puesta en acción de la política pública. Nosotros ciudadanos, ¿qué es lo que podemos hacer? Exigir, ¿verdad? Exigir a través de nuestros gobiernos departamentales, nuestros gobiernos locales, pero no podemos influir más nada de eso, ¿verdad? Entonces nosotros a través de nuestro voto lo que hacemos es darle el poder a nuestra autoridad gubernamental de turno a que realice las políticas públicas. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta eso en el momento en que tenemos a la vista la implementación de una política pública. Fundamental es la puesta, digamos, del poder que damos nosotros con nuestro gobernante. Por eso se habla de autoridad gubernamental y Estado, ¿verdad? Hay en muchos de los países en que hay actividades, y acá vamos a entrar a hablar de otro tipo ya de negociación. Cuando hablamos de actividad gubernamental y Estado, estamos hablando de la función, digamos, de que el Estado tiene que volver. El Estado está regresando a esta actividad propia que antes tenía, que es la de regulación del Estado. Por ejemplo, en nuestro país nosotros tenemos regulado toda la actividad estatal. Por eso se crean leyes e instituciones donde se regula absolutamente todo. Un ejemplo básico es el sector de las telecomunicaciones, donde el Estado hace una regulación de lo que es la actividad, digamos, de las telecomunicaciones básicamente, el mercado de celulares, la televisión, los satélites. Es una actividad que está regulada por el Estado, donde se fijan los parámetros, etc. La radio, ¿verdad? El mercado financiero. Ustedes saben que el mercado financiero es un mercado que funciona por la oferta y la demanda, pero está regulado por el Estado. Hay países en donde la regulación del Estado es menor que otra. Hay países donde el Estado hace todo, regula absolutamente todo. Nuestro país está más o menos liberado, pero el Estado regula y es importante esa regulación, sobre todo en el sector financiero, porque el Estado lo que hace es participar a través de la política monetaria en regular cuestiones como, por ejemplo, la tasa de interés. ¿Por qué nos interesa que la tasa de interés sea competitiva para nosotros los ciudadanos? Porque nosotros los empresarios, los ciudadanos comunes, necesitamos el dinero y el costo del dinero, el precio del dinero es el interés. Y tiene que ser lo suficientemente competitivo para que nosotros podamos devolver esa plata, invertir en el mercado, poder repagar el préstamo y poder ganar dinero. El Estado le interesa que el ciudadano gane dinero porque con eso paga impuestos, con eso lleva una vida mejor, mejora su estándar de vida y la sociedad en sí va a funcionar mejor, ¿verdad? Porque vamos a tener una mayor demanda hacia el Estado. Aumentar los niveles de pobreza lo que hace simplemente es aumentar la demanda para con el Estado. Tener muchas personas pobres lo que hace es tener más demanda al Estado. Necesitamos que nos den tal cosa, y el Estado necesita cada día más recursos. Entonces, ¿de dónde quitan los recursos? De los ciudadanos otra vez. Entonces, por eso necesitamos que el Estado regule y ejecute sus políticas públicas dentro de un marco regulatorio que sea llevadero, digamos, entre todos. Propongo, por lo tanto, pensar el Estado, dice, desde la política, es decir, sobre la triple dimensión política del Estado. Como estructura de poder, fíjense, un gobierno que asume, ahora el 15 de agosto asume Santipeña, va a asumir dentro de una estructura de poder. ¿Qué es lo que va a tener? Un sistema de gestión pública. Dentro de los diferentes ministerios, están nombrando los ministros, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que después se le va a evaluar? La gestión de él, de su gente y de él.
Y como productor de identidades, ¿qué quiere decir eso? Va a poder identificar, digamos, de acuerdo a las políticas públicas y a cómo ejecuta, se va a poder identificar él como el tipo de gobernante que es. Y va a poder, por eso, ayer cuando se le entrevistó sobre un diputado que dijo algo por el fiscal general del Estado, dijo, el fiscal general del Estado y el presidente de la República son siempre sujetos a evaluación pública. ¿De quién? De los ciudadanos. Nosotros vamos a evaluarlo en el futuro, digamos, a través de qué? De sus políticas públicas, de cómo va ejecutando eso, de cómo va solucionando el problema. Eso es una cuestión inherente luego al Estado. Es una cuestión bastante sencilla, pero que tenemos que tener en cuenta nosotros como ciudadanos y lo que estamos trabajando en políticas públicas. Voy a pasar rápidamente porque quiero entrar después en un tema importante. Si me permiten, voy a cambiar de lámina para ir acelerando. ¿Alguna consulta en particular? ¿Se ve ahí? Quiero entrar un poco en ver, no creo que terminemos esto hoy, pero quiero entrar a ver un poco el plan de desarrollo, el estudio multidimensional del Paraguay que se hizo hace unos años con miras al año 2030 y vamos a ver los principales problemas en las políticas públicas paraguayas de manera que podamos, todo esto que veníamos diciendo lo vamos a tratar de ver con mucho más detenimiento. ¿Qué es lo que se hizo en todos estos años? En todos estos años, ¿qué es lo que se hizo? Bueno, vamos a estudiar el Paraguay de múltiples dimensiones, de múltiples miradas, para tratar de hacer un plan de desarrollo que afecte a todo el Paraguay en todos los aspectos. Por eso se llama multidimensional. Se hizo un estudio que afectó a todo el sector público básicamente, donde algunas entidades tuvieron, digamos, una mayor preponderancia y se hicieron algunos compromisos como país que se hicieron con miras al 2030. Llegar al 2030 con unas metas que sean, por lo menos, que sean ejecutables. Que se hizo a través de la OCDE, ¿verdad? De la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, de una organización mundial, donde nos ayudó a hacer este enfoque amplio del desarrollo. Sobre todo para países, nosotros somos un país pequeño, un país en vías de desarrollo. Muchos le dicen subdesarrollado, pero el término técnico hoy en día que se usa es países en vías de desarrollo. Y vamos a ver un poco cuál es el enfoque que se le dio en este estudio que se hizo. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Básicamente el enfoque amplio del desarrollo, fíjense en el primer punto, dice que mejore el bienestar de todos los ciudadanos. ¿Qué es lo que buscamos con las políticas públicas básicamente? Tener una vida mejor como ciudadano. Y eso implica en un enfoque muy amplio, ¿verdad? Cuando yo vivo bien, no miren solamente, digamos, no sé cuánto estamos en aula, pero me acuerdo que una vez estuve enseñando en el Instituto de Alto Estudio Estratégico, ahí en el Ministerio de Defensa, y una vez le pregunté, ahí la mayoría de los alumnos son militares y algunos particulares civiles. Y estábamos como 40 alumnos y le pregunté, díganme un poco, en el último año, ¿a quién levante la mano? ¿A quién? Y eso, con digamos, un concepto amplio de bienestar que estoy hablando. ¿A quién le fue bien este año? ¿A quién le fue bien? No perdió su trabajo, cambió su auto, remodeló su casa en chiquitito, le nació un hijo, está feliz con su hijo, compró una tele nueva. Ustedes saben que el 90% de los alumnos levantó la mano. ¿Qué quiere decir eso? Que con todo ese enfoque muy amplio de bienestar que les dije,
el 90% de los alumnos, más del 90%, algunos porque se murió su padre, su mamá, entonces sentía un poco mal, digamos, no levantó la mano, pero el 90 o 95% de los alumnos levantaron la mano. ¿Qué quiere decir eso? Que les fue bien, no solo desde el punto de vista financiero, económico, sino les fue bien en su espíritu, en su bienestar propio. El famoso me fue bien ojo ponace este año. Por el concepto que sea, que ya les digo ya, fíjense, yo le dije, pongan como ejemplo, cambiaron su auto, nació un hijo, la hija se recibió en el colegio, en la facultad, remodeló el techo, hizo un quincho, lo que sea, viajé una vez de vacaciones. Entonces, con todos esos conceptos básicos de bienestar, el 95% de una aula de clases dijo que le fue bien. Y ese es mejorar el estado de ánimo, el estado de bienestar de los ciudadanos. Eso es lo que se quiere con nuestra política pública, ¿verdad? Puede influir cuestiones emocionales, se puede haber muerto un hijo, una mamá, un papá, y entonces yo me siento mal y digo me fue mal en el año tal año, pero a lo mejor es una cuestión afectiva nomás que afectó, digamos, el bienestar de la persona. Pero pudo haberse ido bien el trabajo, pudo haberle no aumentado su salario, pero no pasó necesidad, el hijo terminó el colegio bien, tuvo buenas notas. O sea, ese es a eso se refiere el estado de bienestar de ciudadanía. Y eso es lo que se quiere, digamos, en un estudio de un plan de desarrollo a largo plazo, donde se enfoque todo el aspecto, amplio aspecto del bienestar del ciudadano. Otra cuestión que se busca siempre es buscar la distribución equitativa de los resultados de crecimiento. ¿Qué quiere decir eso básicamente en castellano? Queremos que más personas salgan de ese estado de pobreza o de, digamos, de nivel medio. ¿Quién no quiere que un familiar salga de un estado de necesidad? ¿Verdad? Yo hoy puedo estar comiendo mi asadito el domingo y veo que un vecino tiene que estar mendigando, peleando, no llega a fin de mes. Difícil ahí. Ustedes conocen familia como eso. Pero ¿quién no quiere que una familia salga de ese estado? Entonces lo que se quiere es que más personas tengan esa distribución equitativa de la riqueza, que más personas salgan adelante con trabajo, con recursos, que sus chicos entren a la escuela, que no repitan, que aprendan, que los chicos entren a una universidad pública, si es privada, mejor todavía. O sea, todo ese tipo de cosas es lo que se quiere con un resultado de crecimiento, que más personas, como se dice vulgarmente, la torta económica sea, digamos, le toque más a más gente, a más personas, digamos, cada día. Eso es lo que se quiere básicamente también en un estado de desarrollo. Otra cuestión importante de un estudio de desarrollo es que el desarrollo se basa en las capacidades económicas, sociales e institucionales del país. O sea, que nos basemos en nuestra realidad. Por eso que yo trato de en mis clases de políticas públicas, tratamos mucho de hablar de nuestra realidad. Porque una cuestión muy básica es la teoría que está en los libros, que van a encontrar a todos lados. Una cuestión muy distinta es hablar un poco de la realidad nacional, de lo que es el crecimiento en nuestro país, de los problemas cotidianos. Fíjense nomás, entrando en el periódico de todos los días, van a ver muchísimos problemas y van a darse cuenta que muchos de ellos tienen que ver, aparentemente no nos importa porque no nos afecta de manera directa, pero nos afecta como país en nuestro esquema de desarrollo. Voy a poner un ejemplo tan básico. Por ejemplo, la justicia, que aparentemente no nos afecta. Si nosotros no tenemos un problema judicial, pero aparentemente no nos importa que el juez, que el fiscal, sea un corrupto, haya un reclamo, etc. Pero nos afecta como Estado, como país, porque un país que donde no haya seguridad jurídica es un país que posiblemente tenga muy poca inversión. Al haber poca inversión se produce una bola de nieve importante, no hay trabajo, al no haber trabajo no hay ingresos, al no haber ingresos no hay
no hay desarrollo, no hay bienestar del ciudadano. Fíjense cómo una cuestión aparente que no nos importa, que no nos afecta a todo lo que es el bienestar del ciudadano. Las cuestiones sociales, ¿verdad? Las clases medias, queremos que más personas salgan del nivel medio, o vamos a ser más sencillo, que los niveles bajos, la pobreza se vaya eliminando día a día, ¿verdad? Hay estadísticas muy importantes, yo he visto hace poco que el nivel de pobreza bajó un porcentaje de un año a esta parte, ¿verdad? Inclusive después de la pandemia, ¿verdad? Hay que mirar un poco con qué valores se tomó, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la pandemia tuvo un efecto muy grande en las microempresas. ¿Cuántas empresas cerraron? Microempresas familiares cerraron por culpa de la pandemia. Nadie es capaz de aguantar 3, 4 meses sin vender, sin abrir un negocio, tuvieron que cerrar. Entonces, esas son cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Y las institucionales, ni qué decir. La seguridad jurídica, que sacar leyes que sean aplicables, que todos paguemos impuestos en igualdad de condiciones, que el que gane más pague más, el que gane menos pague menos. Esas son cuestiones institucionales muy importantes en un país que hacen al desarrollo económico de un país. El desarrollo del bienestar, el desarrollo económico y social de un país. Entonces, este estudio que nació de la OCDE, lo que hace es justamente, nace de la necesidad de que entender un poco, estos estudios buscan básicamente entender el desarrollo como un sistema de interdependencia. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema de desarrollo de un país está todo relacionado. Por más que hay sectores independientes, eso está relacionado de manera a que el Estado pueda realizar políticas públicas que están concatenadas una a otra. La salud tiene que ver con la educación tiene que ver con la salud, con el desarrollo económico, con la política fiscal, con la política monetaria. Todos son sectoriales interdependientes, pero están relacionados uno. Estas políticas públicas están todas relacionadas. Apoyo sobre estrategia, ¿qué es lo que se hizo en este plan de desarrollo 2030? Nos establecimos estrategias y planes para, por ejemplo, solucionar lo que veníamos hablando, la formación docente, pues, lo vamos a ver más adelante eso. La formación docente hay que tener una estrategia para salir de esto que estábamos hablando. ¿Qué es lo que vamos a hacer si ya no hay docentes? O hay pocos docentes para cuando necesitemos. Algo tenemos que hacer. Entonces, en base a eso, se estableció esta estrategia que hoy está en marcha. Muchos con retraso, muchos no, pero está en marcha, digamos, de manera a poder lograr estas metas que nos propusimos. Identificación de metas y políticas que reflejen el contexto nacional. De eso veníamos hablando. El contexto nacional, nosotros tenemos metas sectoriales, metas a corto plazo, metas a mediano plazo. ¿Cuáles son las metas globales? ¿A qué se quiere llegar al 2030? ¿Verdad? Posiblemente en el 2030 vamos a tener que hacer un nuevo plan de desarrollo al 2050 o al 2060, donde en base a la realidad, a lo que se logró y a lo que se viene haciendo hace años. Entonces, todas esas son políticas, digamos, de manera sectoriales, de manera que nos fijemos metas. No podemos conseguir, como yo les dije desde el comienzo, no hay política pública que se pueda hacer en 1, 2, 5 años. Eso traspasa, digamos, un nivel de gobierno. Y acá en este país, donde todo lo que hizo el anterior está mal, es mucho más difícil consolidar las políticas públicas. Es mucho más difícil, bien. Vamos a seguir avanzando. ¿Qué objetivos tiene el Paraguay en el estudio este multidimensional que se hizo? 1. Apoyar al gobierno del Paraguay de turno en la elaboración de estrategias. ¿Qué es lo que hizo la OCDE? Dijo a Paraguay, mira, yo te voy a ayudar a que vos identifiques los problemas que vos tengas y te fijes unas metas. Y nos apoyaron con expertos, ¿no? Y hicimos nosotros un plan. Y sobre todo, este plan fue hecho por paraguayos, para el Paraguay. Entonces nos fijamos, lo que hicieron ellos fue ayudar.
Apoyar el Plan Nacional de Desarrollo aportando un punto de vista distinto sobre los desafíos de desarrollo y brindar un punto de referencia en varias áreas claves. Fíjense lo que le hicimos. El Plan Nacional de Desarrollo del 2030 estableció un punto de partida. Hoy estamos acá y nosotros queremos llegar a este punto de partida para el 2030. Entonces nos fijamos, pero lo más importante es que fuimos conscientes y fuimos sinceros en sincerarnos nuestros problemas, no ocultar nuestros problemas, ¿verdad? Tenemos problemas con el aprendizaje y debemos que decir que tenemos problemas con el aprendizaje. Si nosotros no somos transparentes, no identificamos nuestros problemas, no vamos a poder llegar a solucionar nuestros problemas de fondo, que es lo que se buscó con este plan de desarrollo. Y nos fijamos. Ese es el primer gran punto y lo que yo creo que es la principal colaboración de este Plan Nacional de Desarrollo, en haber identificado y reconocido nuestras deficiencias. Ese es un punto fundamental. Identificar las restricciones para un desarrollo inclusivo de Paraguay y proponer soluciones adaptadas al contexto. ¿Por qué hablamos de inclusivo? Porque el Plan Nacional de Desarrollo no tiene que excluir a nadie. Y yo cuando hablo de excluir a nadie, no estoy hablando de sectores como se infiere en la educación. Estamos hablando de sectores, estamos hablando de indígenas, sectores de minusválidos, pobres, ricos, empresarios, agricultores, campesinos, todos están incluidos en este plan de desarrollo. Tienen que incluirle a todos, no podemos excluirle a nadie, ni al rico ni al pobre. Entonces a eso se refiere cuando hablamos del desarrollo inclusivo de Paraguay. ¿Qué es lo que se hizo eso? Se identificó las restricciones de cada sector y incluir a todos, ¿no? No hacerlo solamente para un sector. Por ejemplo, no se pensó un plan de desarrollo solamente para la industria, por ejemplo. Se pensó para todo, para el agricultor pobre como para el agricultor rico. Conocer desde la CE el modelo de desarrollo de Paraguay para extraer un aprendizaje de mejores prácticas. ¿Qué es lo que se hizo? Se identificó el modelo de desarrollo de Paraguay para buscar mejores prácticas. ¿Qué se hizo en tal país que tuvo el mismo problema nuestro? Y tratar de copiar, digamos, eso. Tratar de copiar políticas públicas que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo que no sé si es así, pero, por ejemplo, ¿cómo solucionó, no sé, Guatemala, no sé, o Costa Rica? ¿Cómo solucionó el problema de la capacitación de docentes? Tratar de ver un poco. ¿Estos problemas tuvieron ellos? A ver, ¿cómo vos solucionaste eso? Y tratar de copiar eso, copiar o adaptar a nuestra realidad, pero tratar de ver soluciones soluciones a problemas similares que tuvieron en otros países. En eso nos ayudó en hacer este plan de desarrollo 2030. Tuvimos muchos ejemplos, ¿verdad? ¿Cuál fue el desarrollo multidimensional como un árbol? Se ve, digamos, el problema básicamente de la raíz, ¿verdad? Donde están las capacidades y se ve el árbol, ¿verdad? Donde se busca el estado de bienestar propiamente. ¿Qué es lo que se busca con esto? Es básicamente el bienestar del ciudadano. Trata de ver las habilidades, ¿cuáles? Nosotros vemos el problema y después vemos las habilidades. ¿Qué es lo que vamos a hacer para solucionar los problemas que tenemos? ¿Para qué queremos solucionar eso? Para atender a un estado de bienestar del ciudadano. Lo que queremos es que el ciudadano paraguayo se sienta mejor en todo ese ámbito en el ámbito que ustedes quieran. Pero lo que buscamos es una satisfacción de su estado de bienestar del ciudadano en todos los aspectos: salud, educación, economía, lo que sea. Eso es lo que se busca con un plan de desarrollo completo. ¿Cuáles son las fases del estudio dimensional del plan de desarrollo? Primero, se identificaron los obstáculos del desarrollo. ¿Cuáles son los obstáculos? La corrupción, un tema fundamental en un país como el nuestro. ¿Es un problema para el desarrollo o no? Se identificó eso. Desarrollar recomendaciones de política. ¿Qué políticas públicas es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a hacer políticas curativas en salud o vamos a hacer políticas preventivas? En educación, ¿vamos a profundizar la capacitación de los docentes o vamos a insistir en darle tecnología? O ambos.
En los chicos, ¿qué le vamos a dar? Vamos a profundizar la alimentación escolar, vamos a darle útiles escolares. ¿Eso sirve o no sirve? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y la tercera etapa ya pasar del análisis previo a la acción propiamente dicha. Y acá surge un problema fundamental que vamos a entrar seguramente en la próxima clase. Pero no quiero cortar, que es el análisis de la acción. Surge el problema fundamental que tenemos en nuestro Estado paraguayo, que es el financiamiento. El financiamiento es un problema fundamental en nuestro Estado, porque todo lo que, ningún plan de desarrollo, ningún plan de acción funciona sin, no funciona, señores, sin dinero, sin plata, eso no funciona y no vamos a poder avanzar sin eso. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos del análisis de la acción. Ahí tropezamos con un gran problema en todos los sectores, que es el financiamiento. ¿Cómo vamos a salir de eso? ¿Cómo están alineados con los objetivos de desarrollo sostenible? Y están alineados en este esquema. Las 5 áreas de trabajo y los objetivos que yo después les voy a dar para que ustedes vean cuáles son los objetivos que nos fijamos nosotros como país dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Que si me permite, quiero, antes de entrar por acá ya vamos a hablar de las políticas públicas. A mí me gustaría cortar hoy acá la clase, porque después ya vamos a entrar en políticas públicas muy sectoriales, que tienen un amplio análisis, y me gustaría, no quiero avanzar más de esto, más que el próximo jueves, si me permiten, empezar a hablar un poco ya de la evaluación y aquellos valores o los planes, digamos, sectoriales que vamos a ver posteriormente a partir de la próxima clase. Si hay algún tema en particular, fíjense en la próxima lámina, donde están los valores, por ejemplo, el fin de la pobreza, donde están los valores del 2005, 2010, 2015 y el objetivo del 2030. De eso es lo que quiero hablar en la próxima clase, punto por punto, para que podamos discutir los puntos acá, porque estamos hablando de nuestro país. Acá vamos a hablar, tratar de bajar a tierra de todos los puntos que comprende este Plan Nacional de Desarrollo, y que lo vamos a profundizar en las próximas clases, y vamos a entrar en un campo mucho más específico, que es el punto del financiamiento, cómo se elabora el financiamiento de la política. ¿Alguna pregunta en particular que me quieran decir? ¿Algún pensamiento, criterio, crítica, lo que quieran? Estoy a disposición de ustedes. Profe, Sí. Alda Cardoso, yo Profe, solo ¿cómo está, agradecerle. directora? Bien, señor. Acá participando de la clase. Bueno, Muchas gracias. Agradecer, señor, su predisposición y esa de transmitir sus conocimientos, y yo creo que todos salimos beneficiados. Gracias, profesor. Sí, gracias. Gracias a vos, Dylan. No sé si no hay otro punto, alguna consulta en particular. Mis datos para cualquier consulta en particular tienen ahí en la coordinación a través de Cristian. Así que a disposición, y nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere, si estamos de acuerdo. Muchas gracias, profesor. Muy interesante todo realmente. Hasta el próximo jueves. Gracias, Raquel. Gracias a todos. Hasta el próximo jueves, querido profesor. Excelente. Gracias, Andrés.